La Biblioteca Tomás Navarro Tomás se abrió en 2008 en Madrid, en el Centro de Ciencias Humanas y Sociales del CSIC, y es una de las mayores bibliotecas de humanidades de España que ofrece a la comunidad científica acceso a una colección única a través de modernos servicios presenciales y electrónicos. Reúne fondos bibliográficos amplios que abarcan 11 siglos de cultura e historia, siendo el ejemplar más antiguo de la biblioteca un manuscrito árabe del siglo XI, hasta las últimas monografías de carácter académico publicadas en nuestros días. Además, su archivo reúne el patrimonio científico documental generado por los centros e institutos de Humanidades y Ciencias Sociales de la Junta de Ampliación de Estudios y del CSIC desde principios del siglo XX. Dispone de más de 1 millón de ejemplares y 11.000 revistas, entre otros documentos especializados en humanidades y ciencias sociales, dispuestos en unos 21 kilómetros de estanterías. La biblioteca tiene una extensión de 20.000 metros cuadrados dispuestos en 5 plantas. La Biblioteca Tomás Navarro Tomás fue inscrita en el Registro de Bienes de Interés Cultural en el año 2015. Para celebrar el Día del Libro 2022, el CCHS ha querido mostrar su biblioteca y alojar en ella un coloquio A3 sobre la lectura y los libros, con la participación de Lea Jiménez, directora del Centro de Ciencias Humanas y Sociales del CSIC, con César Rendueles, investigador del Instituto de Filosofía del CSIC, y con Joaquín Rodríguez, autor del libro La furia de la lectura. Buenos días a todos. Hoy queremos celebrar desde aquí el Día del Libro 2022 con una conversación en torno a un libro muy singular, muy particular, que habla de lectura, de escritura y de libros. Es el libro La furia de la lectura, publicado por Tusquets en su colección Condición Humana, y está escrito por Joaquín Rodríguez, a quien tenemos hoy aquí para conversar y para indagar un poco más sobre los argumentos tan interesantes y tan importantes que maneja él en este libro, que, como digo, tiene un título contundente, La furia de la lectura, pero tiene un subtítulo muy sugerente, muy iluminador, que es ¿Por qué seguir leyendo en el siglo XXI? Y nos acompaña hoy también César Rendueles. Él es filósofo, es sociólogo, investigador del Instituto de Filosofía de este Centro de Ciencias Humanas y Sociales. Muchas gracias, César, por estar aquí. Él es un prolífico autor también en su campo. Y vamos a entablar esta conversación en torno al libro, que yo diría que es un libro particular, muy distinto a los que se han escrito en torno a la lectura, precisamente porque rompe ese discurso único más extendido sobre lo que significa y descubre muchas caras ignotas de la lectura, o ignotas para la mayor parte de la gente, y apunta, creo, caminos muy interesantes sobre las nuevas formas de lectura, o sobre el futuro de la lectura, o de la capacidad para entender lo que estamos viendo, leyendo, para entender el mundo en el que vivimos, ¿no? Quizá te preguntaría, Joaquín, para comenzar, ¿qué es lo que te llevó a ti a plantearte este libro y a mostrar precisamente todas esas caras desconocidas, o esos lados más oscuros de la lectura, de los libros? Y quizá haciendo mención al primero de los capítulos, ¿por qué ha habido personajes en la historia que, siendo destructores del hombre, han sido grandes lectores e incluso promotores de bibliotecas? Bueno, motivarme a escribir este libro pues es toda una vida leyendo, así que esa es la causa principal. Pero si me preguntas por el detonante, que muchas veces, al menos en mi caso, ¿no?, hay una excusa para empezar a escribir un libro, en realidad era un fragmento de la escritura de la vida de Jorge Semprún. Que recuerdo muy brevemente de qué trata, ¿no? Jorge Semprún es internado con 20 y pocos años en Buchenwald, él estaba en la resistencia francesa, y en el campo de Buchenwald se encuentran, entre las cosas, que hay una biblioteca, como en tantos otros campos de concentración. Y aquello me parecía una paradoja incomprensible.
Es decir, cómo era posible que en un campo de concentración el ejército nazi hubiese instalado una biblioteca que no estaba mal dotada, por otra parte, con 2.000 o 3.000 volúmenes, entre los cuales había filósofos, y había toda clase de cosas. Cómo en un campo de exterminio, donde se cometían las mayores atrocidades del mundo, podía existir un lugar donde supuestamente alguien podía recogerse y pedir prestado libros, llevárselos y leerlos. O sea, eso era algo que me parecía, ya te digo, inexplicable, y a partir de lo cual empecé a tirar de hilo, ¿no? Y claro, uno se da cuenta que efectivamente que por otra parte, como indicabas, el ejército nazi desde Hitler, cuando estuvo recluido en una cárcel cercana a la ciudad de Múnich, ¿no? Después del golpe de Estado que intentó dar en la misma ciudad de Múnich, pues Hitler confesaba que era un grandísimo lector, que no había podido ir a la universidad tal como hubiese querido, pero que toda su formación se basaba en la escritura y la lectura. Y todos los jerarcas nazis eran al final lucidísimos lectores que llevaban diarios de lectura muy pormenorizados, es decir, eran gente que realmente apreciaba los libros y la lectura. De hecho, el gigantesco ministerio bajo cuyo paraguas estaba todo lo relacionado con la edición y el libro, las bibliotecas, lo dirigía Goebbels, claro, y organizaban campañas de promoción de la lectura muy regularmente, y el pueblo alemán era un pueblo lector. Y las grandes editoriales alemanas de hoy en día crecieron gracias a las dotaciones de las bibliotecas de frente que estuvieron dotando durante todo ese tiempo. Es decir, era un país entregado a los libros de la lectura, literalmente. Entonces, ¿cómo es posible que eso suceda? Y sin embargo, tanto el pueblo como el ejército nazi pues fueron lo que todos sabemos que fueron, ¿no? ¿Cómo podía convivir esa paradoja? Y claro, uno se da cuenta, fíjate, hay un dato muy curioso, en alemán, en las bibliotecas las llamaban bibliotecas de reeducación. Ellos los que pretendían con esas bibliotecas era justamente reeducar a los presos políticos. En el campo en que está Buchenwald era un lugar de exterminio, era un campo de reeducación, ¿no? Y entonces, lo que uno se da cuenta, si uno lee la historia, es que en realidad los libros y la lectura son lo suficientemente ambiguos como para servir para una cosa y para la otra. Para el anverso y para el reverso, para el bien y para el mal. Sirven para las dos cosas. No hay nada intrínsecamente bueno, sino que puede ser utilizado para cualquier objetivo. Entonces es lo que me intentaba resaltar, cómo en ese lugar abyecto que era Buchenwald, ¿no? Podía haber una biblioteca para la reeducación de los presos, y sin embargo había jóvenes como Semprún que estaban leyendo algunos de los románticos alemanes, y para él aquello suponía una balsa, ¿no? Realmente suponía ese momento en donde podía realmente aislarse y dedicar un tiempo a su propia formación. Bueno, ahí en ese espacio y en ese tiempo concurrían exactamente las dos cosas, lo peor y lo mejor, ¿no? Para lo que sirven los libros y la lectura. Y bueno, podemos seguir desarrollando esa idea si quieres, porque ese fue, ya te digo, el hilo que me sirvió para empezar a escribir. A mí la verdad es que me ha entusiasmado este elogio de la lectura tan autocrítico, ¿no? Porque yo creo que otros libros sobre el mismo tema son muy autocomplacientes, no son muy narcisistas, muy identitarios. Son los libros que escribimos la gente a la que nos gusta leer para gustarnos a nosotros mismos, para decir lo estupendos que somos. Y justamente esto, ¿no? El verlos en Besser, las zonas de sombra, me ha entusiasmado. Y hay una de las muchas tensiones que señalas en este elogio autocrítico de la lectura, que me parecía también muy sugerente, es la tensión entre escritura y oralidad, ¿verdad? Que yo creo que también es algo nos olvidamos, y me acordaba mucho de Agustín García Calvo, que yo creo que tú conociste y trataste mucho en su época, ¿no? Y que era algo en lo que Agustín insistía muchísimo, ¿no? Yo creo que planteaba esa idea de que había una cierta relación oscura entre escritura y ideología, ¿no? Del narcisismo individualista, con todo lo que le escribía, por otra parte, ¿no? Porque era también un escritor muy prolífico. Pero no, yo creo que García Calvo planteaba con muy interesante que había así, pues como algo sospechoso en la escritura, porque al fin y al cabo lo que a él le importaban eran los públicos, el colectivo, ¿no? Y la escritura y la lectura siempre tenían algo de ejercicio individual, ¿no? Traía aquí una frase suya de una conferencia hace muchos años que decía: los públicos de 100, 200 personas hablan, en cambio los prójimos privados no hablan, no hacen más que decir lo que ya está dicho, ¿no? O sea, que de alguna forma la oralidad nos reencuentra con lo colectivo, mientras que la escritura, ¿no? Pervierte ese sustrato común que tenemos y que lo pervierte hasta convertirlo en algo privado, ¿no? Yo creo que Agustín García Calvo exagera un poco, como siempre, porque leer así
pero que también hay algo que yo creo que en tu libro rastreas, ¿no? Algo de verdad, ¿no? Algo que cuando lo lees dices, joder, pues sí, algo de eso hay, ¿no? Y está muy relacionado, además, lo que dices, César, con ese capítulo que dedicas a la figura también de Jean-Paul Sartre. En esas líneas hay una tensión también en ese ejercicio que él hace por necesidad, por compromiso con la escritura, y en esos momentos de autocrítica y de tensión consigo mismo en los que se plantea si realmente eso está sirviendo para resolver los problemas sociales, ¿no? Y esa idea es muy interesante también mostrar. Pues empezando por lo que decía César, efectivamente, a lo largo de la historia, ¿no?, de los medios de comunicación, si recordáis el libro de Marshall McLuhan, que no sé cómo lo han leído los demás, tal como lo he leído yo, el libro de la galaxia Gutenberg, que si recordáis el subtítulo es Génesis de Nomos Tipográficos, en realidad es una gigantesca arremetida contra la escritura y contra el alfabeto. Porque lo que para él debería prevalecer es la oralidad por encima de otra cosa, ¿no? Porque él ve en la escritura una perversión casi, una forma de control que si luego vais también pongo el ejemplo, claro, obviamente, de Claude Lévi-Strauss y Tristes Tópicos, ¿no? Cuando él elabora esa idea de que el alfabeto no era nada más que una herramienta para el control, ¿no?, de determinados pueblos y civilizaciones. Bueno, pues efectivamente uno se pone a pensar y puede ser que el alfabeto fuera una herramienta administrativa para el control de poblaciones. Y eso está después en Jack Goody y está en Walter Ong, en los grandísimos teóricos de los que todos bebemos, ¿no?, de las fuentes que vemos. Y luego, en la cuestión de oralidad, yo traigo un ejemplo muy concreto, y ahora llego a Sartre, ¿no?, pero paso por antes por Karl Kraus, porque para mí Karl Kraus es uno de mis héroes intelectuales, y Karl Kraus lo que hacía era oralizar todos los textos, porque les daba cuerpo, ¿no?, los incorporaba, y en realidad sus lecturas públicas eran un verdadero acontecimiento en la Viena, ¿no?, del siglo XIX, principios del XX sobre todo. Oralizar el texto para él era la manera realmente de llegar a la gente. Y me gusta mucho recordarlo, sobre todo y fundamentalmente por eso, ¿no?, por el valor que tiene la oralización de los textos. Y pasando a lo que tú comentabas, Elea, pero una de las paradojas, de las varias, y vamos a la segunda fundamental, es que cuando uno de los grandes lectores del siglo XX, que en sus memorias, ya lo conocéis, las palabras, ¿no?, las palabras tienen dos capítulos, que leer y escribir, o sea que está muy claro a qué se dedicó Sartre toda su vida, ¿no? Él mismo reconoce que en algún momento se dio cuenta que él había vivido en el mundo de las ideas toda su vida, desde pequeño, desde que tenía la biblioteca de su abuelo, y en determinado momento, cuando se quiso implicar de una manera más activa políticamente, se dio cuenta que tenía que calzarse solas de plomo, que es la imagen que él utiliza para descender en la realidad. Porque claro, él y todos nosotros, es decir, todos los que nos dedicamos a la especulación intelectual de un modo u otro, tendemos enseguida a recluirnos en nuestra propia burbuja y a ascender a los cielos, porque es casi un movimiento natural, porque además la academia lo favorece. Es decir, el vivir dentro de la academia lo que hace también es, de alguna manera, aislarnos de nuestro entorno, porque funciona de esa manera. Y el propio Sartre, claro, reclamaba que tuvo que calzarse solas de plomo para poder otra vez inmiscuirse realmente en la realidad. Y en las conversaciones que mantuvo con Simone de Beauvoir, que también aludo a ellas en algún momento al final de su vida, y claro, él decía que ya no leía novelas tampoco, porque por lo menos había dejado las que la ficción era ya una cosa que no soportaba, ¿no? Porque en todo caso, ¿no?, un ensayo, una biografía o algo parecido sí le acercaba más a sus propósitos, a los personajes que él valoraba, etcétera, etcétera. Bueno, y algo de eso también hay, ¿no? Es verdad. Es decir, todos nosotros también probablemente notamos que si estos grandes figuras intelectuales reclaman que efectivamente en algún momento tienes que romper esas hilos, ¿no?, que te atan a la ficción y al deseo de aislarte, ¿no?, de vivir en una torre de marfil, pues a veces incluso la lectura puede ser un enemigo antes que una lectura. La verdad es que ha sido también otra de las tensiones, ¿no?, que recorren todo tu libro, que me han parecido más sugerentes, es justamente esa, ¿no?, la tensión entre vida y lectura. Me acordaba mucho de aquella frase de Pascal, ¿no?, que decía que todos los males del mundo vienen porque la gente no es capaz de quedarse en casa leyendo un libro, que es una frase, si lo piensas un poco, terrible, ¿no? O también aquello, ¿no?, de Ferlosio, que pone siempre en las solapas como autobiografía de sus libros, que es una cita
de una biografía del infante don Juan Manuel, la traía por aquí, decía: tenía el rostro no roto y recosido por encuentros de lanza, sino pálido y demacrado por el estudio. Y Froso dice, ¿no? Y ese es mi ideal de vida desde los 14 años, ¿no? A mí también me fascinó, ¿no? Cuando lo leí en aquel momento, que luego también es terrible, porque ¿no? Yo creo que induce hay una confusión muy importante entre vida y lectura, ¿no? Menciono esas, a mí hay una... En realidad ese capítulo empecé a escribirlo desde otro punto distinto y quizá lo recordéis, ¿no? La película esta de Tierras de Penumbra, cuando los dos profesores de la Universidad de Oxford, ¿no? Ahí en aquella biblioteca también maravillosa como esta, ¿no? Se sientan y Anthony Hopkins le dice a su colega: ¿crees que estamos malgastando nuestra vida? Y dice, claro. Pues claro. Y cambia de tema. Bueno, pero es consciente, efectivamente, que vivir entre libros y vivir completamente aislado al final lleva a que desperdices tu vida, ¿no? Pero esa escena a mí me dejó totalmente noqueado, ¿no? Y me parece que es ese punto de tensión a partir del cual tienes que reflexionar cuál es el propósito importante de la lectura. Es una evidencia. Y luego hay otra idea muy interesante, Joaquín, que tiene que ver cuando hablas de la transmisión del conocimiento de Sócrates, ¿no? Y te planteas, reflejando un poco las ideas heredadas, cómo el ejercicio de la lectura no debe quedar encerrado, no debe ser un acto solitario, precisamente porque necesita del diálogo y de la confrontación con otros, ¿no? Claro. Y esto es algo es muy interesante, especialmente en el mundo académico, ¿no? Cómo el ejercicio de la escritura y de la lectura necesita ser confrontado, necesita ser cruzado, necesitamos entablar un diálogo que no es el diálogo que nosotros como lectores tenemos con el libro en solitario, sino que necesitamos esas voces externas. Y Sócrates en eso pues, reivindicaba, ¿no? la oralidad, la conversación, precisamente para favorecer una reflexión. Bueno, una de mis obsesiones en la mayoría de las cosas que he escrito desde hace mucho tiempo, no es de ahora. Disculpar que me haga autorreferencial, pero uno de los primeros libros que yo escribí se llamaba Sócrates en el hiperespacio, ¿sí? Porque ya empezaba a pensar sobre aquello, ¿no? Porque siempre me ha parecido muy curioso, que es una historia que todo el mundo conoce, pero y la repito muy brevemente por si acaso alguien no hoy se ha tenido la oportunidad de leerla, ¿no? Pero claro, en el Fedro la gran paradoja es que Sócrates se pilló un cabreo enorme. Se pilló un cabreo enorme con Fedro, que se supone que es un adolescente, ¿no? que es discípulo suyo, porque ahora ha empezado a leer. Y el hecho de que haya empezado a leer y haya abandonado el encuentro en la plaza pública con sus prójimos, para esa construcción dialógica del conocimiento, que es como se construía en la Grecia antigua, pues para él supone, ¿sí?, una confusión de los fines, ¿no? Una confusión de los medios. Es decir, no se puede adquirir conocimiento simplemente leyendo un libro cuando el otro no te puede contestar, que es lo que le dice, ¿no? Eso es un espejismo, no es conocimiento lo que estás adquiriendo a través de la lectura. Bueno, pues lo hemos tomado a risa mucho tiempo, pero a lo mejor sigue teniendo parte de razón. ¿Claro? O sea, que la construcción dialógica del conocimiento es estrictamente necesaria precisamente para que los textos cobren vida, ¿no? Claro, y del conocimiento y del arte, ¿no? Porque también es una cosa que me ha gustado mucho del libro, es el espacio que le dedicas a la fanfiction, como precisamente un espacio dialógico en el que se construye ya no solo conocimiento, sino también experiencias estéticas, ¿no? Y leyéndote pensaba que realmente la fanfiction, tal y como la conocemos hoy, es un resultado, un subproducto del copyright, porque siempre ha existido, ¿no? La Eneida es fanfiction, hay miles de versiones de Antígona, de Robinson Crusoe, hay bibliotecas enteras dedicadas a Robinson Crusoe. Es la legislación moderna, ¿no?, la que crea esa categoría como algo distinto de la producción original, pero eso siempre ha existido y ha tenido valor. Y me ha encantado el capítulo que dedicas, porque es verdad, yo creo que son espacios muy vivos actualmente. Bueno, la literatura siempre es un cruce de caminos, un cruce de influencias. Eso cualquiera que haya escrito dos líneas lo sabe. Es decir, original hay muy poco, o creadores realmente originalísimos son muy pocos. La mayoría siempre es un cruce de caminos y entonces en la adaptación surge la originalidad. Pero a lo que te refieres exactamente, César, a mí me parece esencial para comprender dónde estamos ahora mismo, ¿no? El fenómeno, por ejemplo, de la fanfiction. ¿Pero por qué? Yo soy de los que sostiene que sí existen los nativos digitales, igual que existen los nativos tipográficos. Yo sí, tú, Pelea y yo somos nativos tipográficos por la edad que tenemos, eso. Y eso no quiere decir que hubiésemos nacido ya aprendidos, no sabíamos leer, pero nuestro mundo
lo comprendimos a través, entre otras cosas, fundamentalmente de la lectura. Ni siquiera la televisión, porque solo había 2 cadenas. Ni siquiera nos daba tiempo. Era sobre todo a través y fundamentalmente de los textos. Entonces, claro que somos tipográficos. Nuestros hijos ya han nacido en una época distinta. No significa que cuando nacen sepan manejar un ordenador. Claro que no. Claro que no. Sin embargo, ellos se relacionan con los medios digitales de una manera muchísimo más fluida que nosotros, y eso es totalmente innegable. Sin necesidad de que nadie les enseñe a nada, y lo sé, no solo por haber leído mucha etnografía, sino porque he visto a mis hijos crecer y por tanto sé lo que sucede, y he visto, trabajo en entornos escolares y educativos, y por tanto les he visto, y sé que no necesitan muchas veces ninguna clase de adiestramiento o formación de ningún tipo, al menos para manejar los dispositivos, manejarse en las redes, comunicarse, colaborar, compartir. No lo necesitan realmente. Otra cosa es que luego tú les adviertes de los peligros, les adviertes, en fin, de 1000 cosas. Y sobre todo, y les ayudes a potenciar determinadas competencias y dimensiones de este trabajo. Pero la fanfiction, que por si acaso alguien no supiera lo que es, comento muy brevemente, es como a partir de efectivamente una obra original, que puede ser un texto, pero no necesariamente, puede ser una película, una serie, lo que fuera. En la web podemos encontrar millones, cuando se habla de millones es millones, hay plataformas como la de Wattpad, que es una de las que, claro, os menciono porque es probablemente la más multitudinaria, donde los adolescentes se unen para crear de manera colaborativa textos y obras derivadas. No solo textos, pero fundamentalmente textos. Y es la propia la comunidad la que comparte, colabora, se corrige y se mejora. Bueno, claro, porque tú ponte en un aula a día de hoy, un adolescente que tiene esa capacidad desde que nace ya productiva y no meramente reproductiva, no solamente un adolescente no espera simplemente que un profesor le cuente algo que tenga que memorizar y reproducir, es que no somos nosotros que nos conformábamos haciendo eso, que bueno, no teníamos otro horizonte, pero es que nuestros hijos sí tienen otro horizonte. Es que nuestros hijos, cuando salen, si no se lo permiten hacer en el aula, cuando salen del aula y llegan a su casa o a donde sea con su ordenador, se meten en una comunidad, comparten, trabajan con los demás, hacen cosas y ellos son naturalmente productivos, son productores de significado y contenidos, y lo son. Eso es una actividad digital. Entonces, claro que esa dimensión, si no la aprovechan en un colegio y no la utilizan como una herramienta docente, ¿sabes?, que les permita generar cosas, es normal que se desentiendan, que sean pasivos, que no comprendan que les están solicitando ni pidiendo, ¿no? Entonces, claro, ahí, Joaquín, hay algo interesante también, porque tú dices en algún momento del libro, somos lo que somos porque leemos. Sí. La conformación de nuestro cerebro desde el punto de vista neurológico, anatómico, tiene mucho que ver con la práctica lectora, ¿no? Y defiendes de algún modo que ese impulso a la lectura, que la nueva educación, que el cuidado de los hijos tenga que ver con la bitextualidad, ¿no? Claro. Si quieres, cuéntanos. Bueno, que yo reflexione críticamente sobre la lectura no significa, como decía César al principio, que no la reivindique. Claro, pero la reivindico de otra manera. Entre otras cosas porque sí que digamos que los fundamentos neurológicos siguen apuntando a que es muy importante nuestro desarrollo, en nuestras capacidades cognitivas, al menos tal como las conocemos. No significa que no se puedan modificar en el futuro, porque leemos hace muy poco, en realidad. En términos cronológicos, leemos hace 5.000 años. Lo que quiere decir que a los genes no les ha dado tiempo a evolucionar para que tengamos un gen de la lectura. No existe nada parecido. Existe una reconfiguración de nuestros hemisferios cerebrales y de las conexiones de nuestras neuronas para hacernos seres lectores. Y en ese ejercicio de aprendizaje, que cada vez que se produce es por primera vez, es original cada vez que se produce, es un milagro renovado cada vez que se hace, ¿no? Pues en ese momento se desarrollan capacidades de altísimo nivel cognitivo. Entre ellas, y solo voy a mencionar una por no adentrarme demasiado en ella, ¿no?, que es la atención. ¿Y por qué la atención? Porque los neurólogos lo que dicen es que cuando uno se pone a leer y tiene que forzosamente fijar la atención en una sola cosa, nuestra torre de control, que está en nuestra zona occipital, le dice al resto del cerebro que se pare y se quede quieto y que se concentre en esa actividad. Y eso nos obliga, cuando se practica la lectura profunda, es porque nos obliga a seguir ordenadamente un argumento más o menos complejo, ¿no? Y en ese ejercicio se empiezan a desarrollar capacidades de muy alto nivel como la inferencia, la deducción, la anticipación, 1000 cosas más, ¿no? Entonces, es necesario reivindicar por una parte la lectura tradicional,
Pero por otra, el cerebro bitextual es que es obvio, como decíamos hace un momento, ¿no?, que nuestros hijos son nativos digitales, han nacido en un ecosistema de medios completamente distinto. Y es necesario también formarles en esas competencias porque van a desarrollar otras capacidades cognitivas, otras capacidades de comunicación, de relación, de creación, de producción, que tenemos también que animar, que tenemos también que promover, ¿no? Entonces, nuestra misión, como educadores que nos dedicamos a eso, de luego, para mí, pero esas dos maneras simultáneas. Claro, en el libro planteas varias veces, yo creo, con mucho rigor, ¿no?, que hay distintos tipos de lectura, no solo uno, ¿no?, y que se pierda uno no significa que se pierdan todos, ¿no? La flauta de nariz desapareció, pero eso no significa que haya desaparecido la música, ¿verdad?, ni siquiera la flauta. Y lo mismo puede pasar con la lectura, ¿no? Y me interesa mucho esta idea que planteas ahora, ¿no?, de darle vueltas a qué tipos de lectura tienen futuro en un ecosistema mediático diferente, ¿no? Porque justamente esto que señalabas al final me parece la clave, ¿no? La incompatibilidad entre medios digitales y ciertos tipos de lectura seguramente tengan que ver con la competencia por la atención, por la economía de la atención en la que vivimos, ¿no? Yo ese es el problema que veo. No tanto que la gente ya no sepa leer o no se esfuerce, sino que vivimos todos, no solo los adolescentes, sino todos, ¿no?, en un entorno muy hostil, donde hay una extracción de la atención permanente, donde el enemigo de la lectura no es el medio digital, a lo mejor, sino ciertos algoritmos, ¿no?, que nos están, ¿no?, chupando atención permanentemente y están diseñados para eso, ¿no? Y que a lo mejor estamos enfocando mal las batallas de la reivindicación por la lectura. Sí. Fíjate, yo iría incluso ya todavía más lejos de esa cuestión. Aparte, la batalla que tú mencionas sobre la economía de la atención es una obviedad. Nosotros mismos tenemos que competir y nosotros, que somos lectores seguramente convencidos, ahora sí tenemos que compartir nuestro escaso tiempo con muchos otros reclamos distintos, ¿no? Pero fíjate, yo diría aún más, yo creo que estamos ya en una era en que la alfabetización tradicional es estrictamente insuficiente para comprender la complejidad del mundo en el que vivimos. Y que hay otras alfabetizaciones que tenemos, no solamente, decimos, en los cerebros bitextuales, ¿no? Hay otras alfabetizaciones simultáneas que nuestros hijos requieren, porque van a enfrentarse a un mundo todavía más difícil que el nuestro. Claro, no solamente porque, pongo algunos ejemplos, ¿no?, que también aparecen mencionados. El tener una capacidad numérica más desarrollada que la que teníamos nosotros, ¿no? ¿Por qué? Porque ahora mismo el Big Data no es una broma. Vamos a vivir en un mundo en el que la identificación de patrones numéricos va a ser muy importante. Y desarrollar determinadas capacidades matemáticas y numéricas va a ser decisivo. Capacidad de representación visual, ¿no? Es decir, todo lo que es el visual thinking, todo lo que es pensamiento visual. Todas las infografías que podemos ahora mismo, a las que tenemos acceso, son cada vez más complejas y capaces de sintetizar información en una sola imagen, ¿no? Esa capacidad de síntesis visual es también una forma de alfabetización. O sea, para comprender, como os digo, el mundo que se avecina, antes la lectura ocupaba el lugar central, el del rey de las alfabetizaciones, y durante un par de siglos seguramente, quizá algo menos, bueno, un par de siglos aproximadamente, ¿no? Era un lugar indiscutible, era el del centro del campo cultural, los libros y la lectura, y sin embargo hemos percibido en muy poco tiempo cómo cada vez se va arrinconando más. Y tiene sus razones de ser, ¿no? Tiene sus razones de ser. Lo que yo reivindico es que pensemos justamente en qué lugar le queda. Y si le queda algún lugar, que yo creo que sí le queda algún lugar, estudiemos qué le queda, ¿no? Reivindiquémoslo y hagámoslo, ¿no? Si recordáis, hay un libro maravilloso de entrevistas de Ivan Illich, que es otro de mis héroes, ¿no? Y ahí hablaba él de recuperar las tesis de la lectura, porque él ya conoció los medios digitales, ya los conoció. Y él decía, y no los criticaba, en absoluto, al contrario, era bastante partidario de su uso para muchas cosas. Pero como ya era consciente de que había un progresivo arrinconamiento, él reivindicaba una forma ascética de lectura distinta, que era la que reivindicaba la atención, el tiempo, la conversación en torno a los libros y la lectura, y que ese espacio era el que realmente debíamos darle, ¿no? Bueno, pues algo así pretendo con esto. Y te refieres a ello, Joaquín, al hablar del mundo grecolatino y de cómo en el mundo latino se adquirieron o llegaron los textos de los griegos gracias a las dramatizaciones, ¿no? Que es algo que no se hace, es decir, en ese momento se produjo esa adaptación para hacer llegar los textos, para hacer llegar las historias
no latino y se utilizó esa herramienta y sin embargo eso es algo que cada vez perdemos y no hemos perdido por completo. Y tú lo reivindicas también para impulsar de nuevo la lectura, en esa lectura crítica que también haces sobre las campañas de fomento de la lectura, ¿no? Pues ahí hay dos otras cosas aquí muy importantes que dices, ¿no? Y también vinculándolo con lo que decía César, y es que al final los romanos en realidad eran los primeros, no sé si los primeros, pero luego hacían fanfiction, porque todo el teatro romano al final era a partir de la fuente directa, era una adaptación, una mezcla, una remezcla, así que hacía el primer remix del que tengamos constancia, desde luego lo hacían los romanos, porque era una fuente. Los textos tienes que adaptarlos, ¿no? O sea, yo en la que fijaos, déjame establecer una conexión, que haga un salto un poco mortal. Decía, los romanos efectivamente hacían remix de los textos griegos, porque necesitaban, para comprenderlos, adaptarlos a sus realidades, porque si no, no tenían demasiado sentido. Yo pongo un caso en el libro de cómo un grupo de adolescentes en Estados Unidos, ¿no? Porque es un caso muy famoso, por eso lo menciono, ¿no? Que son presidiarios, adolescentes presidiarios en una prisión de Chicago, que debe ser bastante, en fin. En donde Henry Jenkins, que también es un personaje muy relevante en todo esto, consigue que estos chicos no solamente se lean Moby Dick, que es la gran novela norteamericana, pero ¿cómo lo consigue? Pues haciendo lo mismo que hacen los romanos, que es permitiéndole que la adaptan, que la hagan suya, que la reinterpreten, que la representen, ¿no? Y al final cambian por completo, o sea, lo que representan no tiene nada que ver formalmente con el Moby Dick que conocemos, ¿no? Con un arponero de una ballena blanca, pero sí de su propia ballena blanca, qué significado para ellos, y al final hacen una representación completamente distinta, pero leyendo el original, que es lo que él quería. Lee el original, llegamos a ese texto fuente, pero yo no solamente te lo permito, sino lo que quiero es que lo adaptes, que lo hagas tuyo, que comprendas para qué te sirve a ti eso. Y ahí es donde radica la fortaleza de todo esto, pero es un ejercicio que llevamos haciendo siglos. O sea, que no es nada en el fondo nuevo. Lo que pasa es que, claro, ¿por qué suena todavía esto tan moderno y tan raro? Bueno, pues porque el mundo escolar, el mundo educativo, el mundo académico sigue estando gobernado por nosotros. ¿Qué quiere decir con eso? Por los lectores letrados, a los que le dedico un capítulo. Los lectores letrados, ¿qué son? Los lectores académicos. ¿Y un lector académico qué hace? Pues priorizar los aspectos más formales y canónicos sobre la viveza de la literatura y de los libros, ¿no? Y, vamos, no hace falta que me refiera más a la experiencia de mis hijos o a la experiencia de los alumnos que conozco. Y es que siguen dedicando trimestres, cuatrimestres o años completos al análisis sintáctico, morfológico, pero jamás han escrito un texto, jamás lo han representado, jamás han leído por placer, jamás les han permitido hacer suyo nada. Bueno, ¿cómo quieres formar lectores de esa manera? Es que yo no comprendo ni siquiera cómo pretenden generar a alguien apasionado por la lectura cuando se han tirado un par de años en ejercicios de formalización, ¿no? Y cuando no les han permitido traer ningún libro suyo de su casa a la escuela, no. Porque lo que es, tú tienes un canon que aparece en un libro de texto, ese canon, pues nadie sabe quién lo ha establecido. No digo que no tenga interés, uno lo descubre que a lo largo de la vida, pues parte de ese canon es interesante, sin ninguna de las dudas, pero para llegar a ese canon, ¿no? Para llegar allí, has tenido que recorrer un camino muy largo, pero en ese camino tienes que recorrerlo de otra manera. Que tal vez no sea el orden cronológico el más adecuado, ¿no? Tal vez las jarchas habría que leerlas a los 40 años y no a los 14, o el Miocid, ¿no? Y leer las soledades, pues hombre, a lo mejor tienes que leerla en otro momento, porque si no, aquello es incomprensible, pero no solamente incomprensible, sino que no te atañe de ninguna manera. Pero es que todo esto es, en la teoría pedagógica todos sabemos que esto ya desde 1900 y 1920. Las zonas de desarrollo próximo, que es el concepto más famoso de todo esto, está inventado en 1920. O sea, que tenemos un siglo para comprender que o empiezas por una zona de desarrollo próximo, que motive a la persona, que la implique activamente en ese proceso, o no hay nada que hacer, o no hay aprendizaje. Y si no hay aprendizaje, no hay interés, no hay amor por eso, no puede haberlo, no puede haberlo. Y nosotros, o al menos en mi caso, es que no sé si lo menciono, no me acuerdo ya, la verdad. Yo soy una excepción porque el profesor de literatura que yo tuve, aparte de tirarnos durante semestres haciendo análisis sintáctico y morfológico, se limitaba literalmente a sacar una ficha de su bolso, se paseaba por los pasillos de la clase, leía literalmente la ficha y nosotros las copiábamos a mano. Y luego el examen consistía en reproducir punto por punto lo que aquella ficha decía.
Yo ahora me maravillo de que yo haya llegado, de alguna manera, que haya llegado a leer, ¿no? Y lo digo de verdad, pero el problema no es ya que yo tuviera que padecer aquello, sino que lo siguen padeciendo igual. Sí, igual. Y además desvinculando procesos que están intrínsecamente ligados, ¿no? Que son claro. El pensamiento, la creatividad, la escritura, la representación, la lectura, todo eso va unido, va hilado naturalmente y realmente no se da en Pero porque la divergencia y la creatividad, que los niños son naturalmente divergentes, ¿cómo no lo van a ser? ¿No? Pero hay estudios empíricos que demuestran que a los 4 o 5 años, es decir, prácticamente en cuanto los escolarizas, ya hay alguien que se está preocupando de que deje de diverger. Por tanto, que deje de crear, ¿no? Que deje de tener imaginación. Bueno, pero ¿qué clase de aberración es esa? ¿No? Además es muy interesante porque pasa no solo con la lectura, sino también con la escritura. Sabéis que en la universidad es una queja permanente, es que no saben escribir, llegan sin saber escribir. Y yo siempre digo, bueno, ¿alguien les ha enseñado alguna vez? O sea, llevan escolarizados desde los 4 o 5 años, ¿les han devuelto alguna vez con correcciones? ¿Les han incitado a escribir? ¿No? Cuando precisamente viven en un mundo donde yo creo que se escribe más que nunca. Yo veo que la gente hoy escribe mucho más que cuando yo tenía 20 años. Estamos permanentemente escribiendo mensajes de textos en Facebook, en Twitter. O sea, la escritura está muy, muy presente, ¿no? Y sin embargo, hay una ausencia de trabajo, de proximidad en torno a la escritura fascinante, ¿no? Fíjate que eso, bueno, iba a decir el movimiento de la New Literacy en los años 60 y 70, ¿no? Que lo que decían básicamente es que la lectoescritura, que es un fenómeno indisociable, obviamente es el anverso y el reverso del mismo fenómeno. Cuando quieres aprender a leer tienes que empezar sobre todo y fundamentalmente aprendiendo a escribir. Y aprender a escribir es dejar absoluta libertad para expresar tus intereses, tus sentimientos, ¿no? Y que las clases de la New Literacy empezaban siempre así. Claro, así es como aprendes a leer. Por el camino ya aprenderás que tienes que poner una coma o un acento, si es que es necesario hacerlo. Por el camino, porque vas a tener que aprender cómo utilizar esa herramienta que te han dado para expresarte y comunicarte. Pero no las pongas antes, porque si antepones eso, nunca habrá ni escritura, y menos aún ganas de escribir, ¿no? Pero, y antes de que acabemos, porque no sé el tiempo que estamos ahora mismo aquí, pero a mí me parece que hay también un punto central, ¿no? Que es el de la reivindicación de Freire, porque claro, porque estoy hablando de los años 60, pero es que todos beben de la misma fuente, todos beben de la misma fuente, que es Paulo Freire. Y Paulo Freire, que hay un capítulo dedicado expresamente a eso, que elegí no normalmente el que más se conoce, que son el de Iberoamérica, sino traigo a colación la historia, ¿no? De cuando a él le llaman a varios gobiernos que en ese momento están en proceso de independencia en países africanos, ¿no? Y todo lo demás. Y cómo él piensa el ejercicio de la lectoescritura como un ejercicio, claro, no canónico y de gramática y no de pronunciación de fonemas y grafemas, ¿no? Él decía siempre, caricaturizando, aquí no venimos a hacer ba, baby, bu, no venimos a hacer eso. Lo que venimos es a pensar cómo a través de la lectoescritura yo puedo comprender mi historia personal, la historia de mi entorno, la historia de mi país. ¿Cómo puedo transformar esa realidad? Y cómo puedo hacerlo de manera colectiva o cooperativa, ¿no? Porque todos la pensamos juntos. Y entonces la lectoescritura se convierte justamente en una herramienta, ¿no? De transformación. Y esto, fíjate, aunque también parezca un salto mortal, lo conecto con el principio que estábamos hablando, y es que la lectoescritura es naturalmente ambigua, sirve para una cosa y para la otra. O sea, puede servir para algo peor, es para reproducir una ideología, ¿no? Una gigantesca ideología dentro de un país, y lo consiguen. O puede servir para todo lo contrario, que es para liberar un país, ¿no? De las cadenas a las que estamos sometidos. Porque, claro, al final tiene una fundamentación moral, ¿no? Que es la que le da sentido a la lectoescritura. Yo no lo digo muy explícitamente porque me da mucho miedo decir esas cosas y porque además este libro está compuesto de una manera, bueno, no sé si acertada o desacertada, pero está compuesto deliberadamente con capítulos que parecen que no tienen relación unos con otros porque me gustaría forzar al que lo lee a que él componga su propia y que yo no le marque el camino, la pauta para hacerlo, ¿no? Pero en el fondo la idea es esa, es decir, que como la escritura es ambigua y la historia demuestra que lo es, no porque yo lo haya inventado, solo si hay una fundamentación moral clara, entonces tú la puedes dirigir hacia una cosa u otra, ¿no? Y entonces el caso de Freire, del que bebe todo el mundo, del que bebe la New Literacy, del que beben, a propósito, del que beben los Henry Jenkins y todos los de Harvard, lo que toman son ejemplos de las bibliotecas, igual que hacen todo el ejemplo de las bibliotecas que menciono aquí, ya lo hacía con los campesinos, las bibliotecas campesinas del Brasil de los años 60 y 70, ya lo hacía Paulo Freire exactamente igual.
Y también, Joaquín, aludes a la idea de escritura como forma de resistencia íntima, sí, que es algo absolutamente valioso y unido al proceso creativo, ¿no? Te refieres a la poeta Ana Akhmatova durante el estalinismo, y que me hizo recordar a mí la lectura del Ruido del tiempo de Julian Barnes y de la figura de Shostakovich, y como en los peores momentos y de más presión y más tensión, el ser humano por naturaleza y con ese talento tiene la capacidad de crear y de defenderse a sí mismo y a la sociedad mediante la creación, ¿no? Que es algo bellísimo que citas en el libro. O sea, también no hay una página que diga la literatura sirve para esto, ¿no? No intenté huir de eso, sino que hay varios capítulos con varias frases donde, bueno, cada uno que saque sus consecuencias, y una es esta, ¿no? Y es, o sea, ¿puede servir realmente como un elemento de resistencia íntima? Sí, sí puede servir. El capítulo, mucha gente conoce a Ana Akhmatova, una de las poetas más famosas rusas, ¿no? Y la escena comienza cuando, y esto es verídico porque ella lo cuenta, ¿no? Cuando en San Petersburgo, creo recordar, en algún momento pues había un montón de mujeres, ¿no? Que habían perdido a sus maridos, a sus hijos en la guerra y todo lo demás, ¿no? Ateridas de frío, esperando fuera, ¿no? Y una de ellas se vuelve a Ana Akhmatova porque la reconocen y le dice: ¿será usted capaz de reproducir esto o recordarlo de alguna manera, ¿no? Y que nuestra memoria permanezca viva? Y ella dice: sí, vale, ¿no? Bueno, y todo su poema, el poema que aparece aquí, un poema que además es curioso porque luego se reproduce, como no lo podía reproducir en papel, porque ya sabéis que estaba, bueno, perseguida, aislada, y le quitaron el carnet del sindicato de escritores y todo lo demás, ¿no? Y malvivía en unas condiciones infrahumanas. Ella había generado un grupo de hombres biblioteca, ¿no? Y entonces ellos recordaban fragmentos para poder componer después y de hecho el poema se publica por primera vez en Alemania, no se publica en Rusia, ¿no? En los años 60 y tantos, ¿no? Consiguen sacarlo, en vez de meterlo dentro, como sabéis que se llamaba Samizdat, a la literatura que circulaba en el interior de Rusia, al margen de la oficialidad, y Tamiztat se llamaba a lo que sacaban de Rusia y se publicaba fuera, ¿no? Bueno, pues ya consigue sacarlo fuera de Rusia y efectivamente esa memoria perdura y llega hasta nosotros, y es un elemento, sí, de resistencia, ¿no? Íntima. Me acordaba leyendo ese capítulo maravilloso de lo que contaba Rancière en La noche de los proletarios, ¿no? De cómo él se centraba no tanto en la experiencia laboral, de explotación de los obreros del siglo XIX de Francia, sino más bien en lo que hacían después, al salir del trabajo, ¿no? Y cómo muchos de ellos robaban horas al sueño para crear sociedades literarias, para escribir en revistas autopublicadas, ¿no? Y cómo era una experiencia eso también de resistencia, no tan explícitamente política, porque eran muchas veces revistas estéticas, ¿no? Pero que era, también tenía finalmente una dimensión sí muy política, porque les permitía aguantar, ¿no? Todo el horror de la explotación laboral fabril de principios del XIX. Efectivamente, sí. Bueno, lo voy a decir porque César me ha dado pie, no porque yo hubiese querido, ¿eh? Estoy terminando un libro ahora mismo, uno de cuyos capítulos justamente he buceado en fuentes un poco a partir del libro de Rancière, pero muchas otras fuentes que hay, sobre todo francesas, y francesas e inglesas, ¿no? De todos estos talleres que efectivamente, ¿no? Aportaban una cantidad para poder suscribirse a la prensa, y esa prensa alguien lo leía en voz alta, un fenómeno por otra parte que se daba en Cuba de manera simultánea, las famosas cigarreras que, ¿no? Pero es interesantísimo eso, ¿no? Como al final esas sociedades configuraban una conciencia política de la realidad a través de la lectura que también les servía como resistencia, ¿no? Sí. Bueno, una de las maravillas del libro de Joaquín es cómo bucea a través de distintos libros de muy distintas etapas históricas y cómo realmente va rescatando ideas esenciales sobre la lectura y sobre la escritura, ¿no? Yo creo que como cierra este coloquio se puede hacer ese balance, ¿no? Como Joaquín, a través de la furia de la lectura, consigue desvelar todas esas caras desconocidas de estos procesos intelectuales y da muchísimas pistas sobre lo que nos queda por descubrir, sobre lo que nos queda por explorar y sobre el valor de la lectura. Realmente yo creo que la lectura sale reforzada después de este análisis tan crítico, que pudiera parecer lo contrario, pero sale absolutamente reforzada.
Y bueno, nos queda recomendar a la gente que nos esté viendo, escuchando, la lectura de este magnífico libro con el cual celebramos el Día del Libro 2022 y felicitamos a toda la gente que nos ha seguido. Muchísimas gracias, Joaquín, por escribir un libro tan interesante y gracias a ti, César, por comentarlo. Muchas gracias.